Cuando hablamos del concepto jurídico como tal, nosotros vamos a empezar definiendo que partimos de un concepto y al referirnos a un concepto son aquellas unidades básicas que nosotros tenemos como conocimiento humano. Y en base a eso nosotros eh, construimos en nuestra mente automáticamente eh, lo que nuestra mente conoce de determinado concepto, por lo cual nosotros por medio de las experiencias que hemos tenido llegan a emerger eh, esas ideas que hacen que nuestro concepto se relacione con nuestro entorno o a lo que nosotros conocemos en nuestro entorno. Entonces por eso nosotros eh, construimos a través de conceptos eh, por medio de la integración tanto de clases, categorías, donde el concepto agrupa varios conocimientos y nuevas experiencias con los conocimientos y experiencias almacenados en nuestra memoria, y con eso nosotros construimos conceptos nuevos a través de la experiencia. Algo importante a decir es de que a la hora de que nosotros queramos entender un concepto, claramente va a estar ligada a que nosotros, al concepto de que en base a nuestra experiencia propia, este concepto eh, llegue a tener un significado distinto a lo que nosotros u otra persona tiene del mismo concepto, ya sea de nuestra experiencia individual, cultural o social, siendo cual sea la importancia que tenga este mismo en el lenguaje donde nosotros queramos definir, ya sea en nuestra lengua, ya sea mediante el conocimiento que nosotros tengamos y tal vez adquiramos ese conocimiento por medio de expresarlo por palabras o escrito, o por tanto comunicarlo. Esto le otorga una dimensión a nuestro conocimiento donde se vuelve pública, porque ya no solo nosotros conocemos el concepto, sino que otras personas. Por eso hago énfasis que por medio de la experiencia nosotros podemos eh, tener una idea distinta, y por lo tanto es única y irrepetible, porque el concepto que yo tengo de un objeto no va a llegar a ser el mismo que le dé otra persona a ese concepto. Por eso yo hacía énfasis a que el cerebro recurre a las sensaciones, emociones o sentimientos para asignarle una etiqueta a lo que nosotros conocemos como concepto de un cierto determinado objeto o de una determinada palabra. Y nosotros podemos ver que la imaginación dentro de nuestra mente hace que presente tanto las cosas que nosotros tenemos por medio de la experiencia, eh, de esas cosas reales o irreales, y los viene y los junta en ese concepto que nosotros tenemos. Y nosotros también conocemos que el concepto jurídico tiene tanto propiedades que denotan esa diferencia que debe de hacerles. Y el primero sería la comprensión. ¿Qué nosotros entendemos por comprensión? Nosotros entenderíamos como tal las características esenciales que tiene un concepto. La segunda sería su extensión. Ahora en la extensión nosotros ya vemos más allá de enfocarnos en que son la cantidad de sujetos a la que se le puede aplicar o la que se le puede designar a ese concepto. Algo importante es que cuanto mayor sea el número de características que tiene un concepto, será menor el sujeto al cual se pueda aplicar, o viceversa. Mientras más características nosotros tenemos de un concepto, más identificaremos directamente a qué es específicamente. Ahora, y va a ser viceversa, mientras más conceptos nosotros tengamos, también mayor
será el número que nosotros conozcamos. Hay algo importante que mencionar, que la extensión de este mismo abarca no solo el concepto en sí, sino que se abarca en la extensión de lo particular a lo universal. Y por eso nosotros vamos a ver que encontramos también la extensión del concepto. Y este se divide en universales. Nosotros hablamos que se divide en universales cuando este abarca y comprende la totalidad de las individualidades. O sea, se refiere a una totalidad al cual nosotros nos podemos referir como un concepto. También están las particulares. Ahora las particulares directamente ya es a un número determinado de las individualidades a las que se les puede aplicar. Por ejemplo, perro negro. Eso sería un ejemplo. Están también, según su extensión, las singulares. ¿Qué encontramos en las singulares? Que estas solo van determinadas a un determinado grupo, a un solo individuo, al cual nosotros definimos ese concepto. También están los colectivos. Ahora, ¿qué pasa con los colectivos? Que estos nos dice que se aplican a todos o a cualquiera de los seres o hechos en cuanto pertenecen a un grupo limitado. O sea que los colectivos van directamente a un grupo. Ejemplo, estudiantes. Nosotros podemos decir que solo es a estudiantes que se aplica el concepto de estudiar o el concepto de un cuaderno. Nosotros entendemos que solo es un estudiante. Generales. Son aquellos que se aplican a todos o a cualquiera de los individuos de un género de cosas o hechas en forma ilimitada, como sería un hombre, casa, mortal, río, mesa. Y dependiendo de su extensión y de su comprensión, nosotros también vamos a encontrar la clasificación del mismo. En esto encontramos que están los simples, y son los que se refieren a una sola esencia, como sería un número o un gato, sería el ejemplo. Son complejos, según su clasificación llegan a ser complejos cuando estos se refieren a una esencia predicada con un referente y tienen mayor comprensión pero menor extensión. Nosotros podríamos decir que el ejemplo de un gato montés o un número primo, tanto mayor comprensión tenga, menor extensión va a tener. Los abstractos. Al referirnos de los abstractos nos referimos que no tienen existencia real, sino ideal. O sea, no los podemos ver, no los podemos tener en el mundo material, sino que solo son ideas que surgen en la mente, claramente. Por este sentido se designan que son abstractos, porque son conceptos que solo significan esencias, formas o cualidades separadas de un concepto, como decirles elegancia, blancura, inquietud, inteligibilidad, sencillez, corrección, plenitud. Son conceptos abstractos, los cuales no están en el mundo real, sino que solo están dentro de nuestras ideas. De esto nosotros podemos entender también de que algo importante de mencionar es que nosotros al referirnos de los conceptos jurídicos vamos a entender de los mismos que estos son provenientes de las normas jurídicas. Los conceptos jurídicos provienen de las normas jurídicas. Pero ¿cómo es que estos provienen de las normas jurídicas? Pues primero parten como un concepto. Y al partir como un concepto, este llega a ser algo que necesariamente determina un comportamiento el cual necesita ser regulado. Por eso nosotros vemos que las normas jurídicas, dentro de ellas están los conceptos jurídicos, los cuales
Claramente el poder legislativo es las que las ha establecido para casos generales y que las aplica en casos concretos por medio del poder judicial. Y por eso nosotros el lenguaje jurídico que nosotros tenemos, identificamos, es muy distinto a lo que probablemente tengan el conocimiento otras personas. Nosotros podemos hablar de sentencia, podemos hablar de enumeración taxativa, de jurisdicción, de competencia, etcétera. Pero si lo llevamos eh, al mundo fuera de lo jurídico, cuando alguien nos llegue a preguntar ayuda en determinado caso, nosotros no podemos utilizar estos conceptos jurídicos porque muchas de estas personas no conocen su significado, no conocen la extensión, no conocen cuál es directamente eh, cuál es su concepto. Y puede que muchas veces el concepto que ellos tengan de esa palabra sea muy distinta a lo que nosotros conocemos. Y es por eso de que nuestro léxico jurídico debe de adecuarse al léxico normal, al tráfico lingüístico normal, para que cuando nosotros tratemos de dar a entender qué concepto nosotros, qué concepto jurídico va dentro del concepto que ellos conocen, ellos comprendan y claramente podamos ayudarles a que a través de las normas que dentro de ellas van reguladas conceptos, que primero partieron como conceptos, como ideas, como pensamientos, los cuales se convirtieron en conductas que fueron reguladas por medio del órgano correspondiente que sería el legislativo y de ahí partieron a ser mm, conceptos jurídicos, conceptos los cuales si nosotros decidimos no cumplir, pues claramente va a haber una sanción y nosotros al evitar esa sanción incurrimos en no cometer este tipo de transgredir estos conceptos jurídicos que primero partieron como un concepto, pero después fueron regulados porque determinaban aquellas actitudes las cuales deberían de haber sido sancionadas y como tal nosotros podemos ver de que el concepto jurídico es más que solo definirlo, sino que también se basa en experiencias, en ideas que nosotros tenemos y se regula para poder controlar determinados comportamientos de la sociedad.